haciendo amigos de Stand Up GDL y la verdad es que yo estoy muy contento. Tenía mucho tiempo queriendo platicar pues con esta persona que tengo aquí a un ladito porque no sé, Francisco Almaraz Pacaso, ¿cuántos estandoperos te han entrevistado a raíz de este libro? Creo que serías el primero. Bendito sea Dios, otra vez siendo pionero en algo, maldita sea. Llevamos este récord imbatible. Fíjate, fui el primero que tapó el baño de la casa de mis suegros. Ajá. Es un mérito. Es un mérito porque ¿Te dieron diploma, reconocimiento? No, me dieron una friega. Una foto conmemorativa, ¿no? Del destapacaños, así como okay. de... Ajá. Sí, pero se rompió una barrera. Sí, Digo, sí. Ya es como romper cierto Ser el límite, primero, ¿no? siempre es bueno. Sí, no sé. Hay veces que no conviene tanto. ¿Cómo en qué episodio? ¿En qué escena? Mira, a veces podemos ahondar en el tema, pero a veces ser el primero, por ejemplo, ser el primero en equivocarse en algo, si es como de, nadie se había equivocado antes que tú en esto. Porque aparte... Pero pasas a la historia. Como... Sí, pasas a la historia como el primer idiota que hizo algo que no debía hacer. O sea, es como el mexicano que en Francia 98 orinó en la flama del soldado desconocido. Exacto. Sí fue el primero, pues fueron... ¿O por qué dice ahí no prender fuego? Mira, te voy a por contar ejemplo, una historia. ¿Nunca viste las pijamas que tenían una leyenda en la etiqueta que decían, esta capa no sirve para volar? Ajá. O sea, si está la advertencia es porque alguien hizo una estupidez así. O sea, sí fue como de, no manches, esta capa debe ser para volar, es de Superman. Superman vuela, me pongo su capa, voy a volar. Y pobre niño, que descanse en paz. Pero bueno, Francisco Almaraz Pacaso, qué placer, sobre todo porque hablando de ser los primeros, lo platicábamos con tu editor, el stand-up comedy en México ha sido un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años. Sí. Si bien es cierto que empezó con los open mics en algunos bares hace poquito más de 10 años, nadie se había atrevido a escribir algo sobre stand-up. Héctor Suárez Gómez lo que hizo en algún momento fue transcribir su rutina como libro, que fue El Pelón en sus tiempos de cólera, y la segunda parte del mismo, pero pues, es la primera vez que un personaje realmente hace stand-up en un libro. Ajá. Cosa que se antojaba lógica, obvia. Stand-up comic, o sea, un cómico de stand-up. Sí, pero sea, no había algo así. O sea, cuando surgió la idea y todo esto, hice una búsqueda y no encontré nada similar. Cuando fui a la editorial también les dije, pues, yo creo que ustedes tienen unas herramientas para descubrir si hay un antecedente perdido, un obscuro personaje de Afganistán hizo algo así. Pero no, resulta que no, tan no que tiene ese nombre, ¿no? Que aquí está Doctor Netas, que ya se atrevió a hacer stand-up. ¿Qué no hace Doctor Netas? Creo que es el personaje más versátil que hay. ¿Ya viene el libro de cocina? No. Bendito sea Dios. Sí, porque oye, también una guía gastronómica que vamos a hacer juntos. ¿Qué tan importante es la comedia en un contexto como en el que se vive en México? Pues yo creo que en cualquier contexto es importante porque te ayuda a digerir y a mitigar el dolor que te puede causar algo, ¿no? Entonces, aprender a reírse de las cosas, cosa que como mexicanos no tenemos que aprender porque ya lo traemos, yo creo que es algo que sana, que impide que algo te haga más daño. Sucede que, bueno, he seguido tu trayectoria desde hace bastante tiempo. Gracias. No mucho tiempo. Sí. La verdad es que, pues sí, también no hay que vender humos, así ya tienes tus años también, digo. O sea, los dos así tenemos. Pasa. Pues así es el tiempo. Pero algo muy interesante es que has sabido informar y entretener. Cosa que a veces muchos lo intentan, no lo logran, es difícil, sobre todo en México, donde nos cuesta trabajo buscar información. Sí. Nos cuesta trabajo entender la información y nos cuesta todavía más trabajo saber cómo aplicar la información que estamos aprendiendo y entendiendo. ¿Cómo es que encuentras la manera de realmente ofrecer contenidos que entretengan y te dejen algo más allá del simple entretenimiento? Pues yo creo que partiendo de lo que mencionas, de esta situación que la gente no le gusta, bueno, yo creo que ahorita la gente ya está más enterada porque tiene muchas formas de enterarse, pero cuando empezamos a hacer humor político no era muy común encontrar una persona que estuviera al día en cuestión de noticias, de que leyera todos los algún periódico o que viera un noticiero fielmente. Y partiendo de esa necesidad que obviamente existía de estar informado, no podía presentar otro canal de información formal como tal porque iba a correr el mismo destino. Entonces, si digieres la información que ya te están presentando algunos medios y todavía le añades el plus de meterle jiribilla, de hacerlo más
más digerible y entretenido. Yo creo que era una fórmula que en su momento funcionó bastante bien, con Marionetas en el 2000, ¿qué fue? 5, algo así, ya hace un ratote. Ah, ¿verdad? En Reforma, sí. Ah, y luego, no, hace 2 minutos que me andabas diciendo. Ya echaste pero cuentas. 2005 todavía es este siglo, entonces estamos bien. Bueno, tienes razón, sí, punto para ti, no te preocupes. No, que te alego. Y ya después en el 2010 en Televisa, ya con el aparador que significaba salir con López Dóriga, ¿no? Mire usted. Aquel ayer. En aquel ayer, cuando López Dóriga todavía no tenía... Sí. No se le movía tan gelatinosamente esta parte, ¿eh? Pues a lo mejor todavía ahí empezaba. Ahí empezaba a tener vida propia esa parte de su cuerpo. Exactamente. ¿Quiénes son tus referentes? Porque hablando de humor político, muy pocas personas en la historia contemporánea de México se han atrevido a hacer este tipo de humor, como que cuesta trabajo, como que a veces les da miedo, pero de finales de los 80 para acá, bueno, anteriormente el teatro de Carpa, Palillo, etcétera, pues había, eran pocos las personas que lo hacían. Pero en tiempos más recientes se empezó a abrir el camino, pero aún así no es una constante, no es como que cualquiera pueda hacer humor político y no a cualquiera le queda. ¿Quiénes han sido tus referentes? Referentes aquí, para hacer humor político, yo creo que la primera vez que cayó en mí la semilla de hacer un noticiero con comedia, yo creo que viene de Estados Unidos, obviamente del Weekend Update, Jon Stewart, todos esos animales de aquel lado, ¿no? Pero de acá yo creo que el humor político se reflejó perfectamente en los cartonistas de los 80s, 90s y ahora, ¿no? Cartonistas que de repente antes eran de oposición y no eran y había unos de oposición y otros pro gobierno. Y ahorita esos que eran de oposición son pro gobierno y... Sí te ha tocado ver este rollo que como que los que eran de oposición ya no saben cómo ser pro gobierno y los que eran pro gobierno no se hallan mucho en la oposición, ¿verdad? Sí. Y hay unos que se mantuvieron fieles a su posición de crítica a la autoridad. Por ejemplo, uno de los que más me sorprendió es Magú. Magú siempre estuvo atacando a los gobiernos del PRI, a los gobiernos del PAN. Entonces yo pensé que iba a asumir una posición más suave con el gobierno actual y no, sigue en ese mismo... Sí, es un garbanzo de libra ese muchacho. Hay otros que obviamente ya los veías atacando a la oposición y ahorita atacando a la oposición y ahorita están defendiendo al gobierno. Sí, es como de, ¡ay, maldito! No, ya me cae bien el del gobierno, perdón. Sí. Deja borro. Ahora, hablando de stand-up, bueno, Doctor Neta se atreve, agarra su micrófono, pone su bocinita y empieza a hacer una rutina de stand-up. Lo platicaba con tu director hace un momento. Qué gran virtud, porque te lo digo como alguien que hace stand-up, a veces en el escenario tenemos muchos recursos, físicos sobre todo. Y Gloria Rodríguez, comediante de stand-up, lo dice muy bien cuando da un curso. El comediante de stand-up, antes de ser intérprete en el escenario, es escritor de comedia. Porque el texto debe ser lo suficientemente bueno para que por sí solo te genere una risa. Y tener stand-up comic me da esta comprobación a la hipótesis. Tienes un texto que por sí solo es bueno. Chistes que tienen esta estructura que tú podrías ver en cualquier escenario. ¿Cómo es que decides que Doctor Netas se suba al escenario a hacer stand-up? Yo creo que el Doctor Netas se sube porque yo no me animé a subirme. Digamos, cuando hice me propuse hacer una rutina de stand-up de 1 hora, fue mi primer. Dije, ahorita. Sí. Y ya sabes que conseguir 5 minutos sólidos es una labor titánica. Ya cuando terminé de hacerla, ahí vino a tomar la decisión, o sea, ¿lo presento yo o no lo presento yo? Y mientras estaba decidiendo, me encontré un restaurante argentino en el camino que tenía una manta enfrente que decía miércoles de stand-up, la comedia de Juan Pérez, el sarcasmo de Juanito Pérez y todo. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de no manches, o sea, si quieres hacer stand-up tienes que pagar derecho de piso, ¿no? O sea, tienes que empezar en el barecito aquí, en el cafecito acá, irte haciendo de... Y obviamente yo no tenía ni la edad, ni la energía, ni el tiempo para empezar a hacer un stand-up desde abajo, como se debe, o como lo hacen esos héroes. Pero entonces se me ocurrió hacerlo, si no lo iba a presentar yo, y descarté obviamente dárselo a alguien más, porque iba a sentir medio gacho
escuchar mis vivencias en boca de otro, es como cuando estás en la primaria que dices algo chistoso pero en voz baja y alguien lo repite fuerte y todos se llevan y él se lleva las carcajadas. Sí, ¡ay, maldito seas! ¿Cómo te estoy odiando? Pero vas a embarazar a alguien a los 13, vas a ver. Exactamente. Ya llegaste a tu clímax. Esto es todo lo que vas a hacer en tu vida. Pues empecé a trabajar en la idea de hacerlo animado. Empecé a hacer el storyboard y todo eso. De repente mi esposa se dio cuenta de que funcionaba como cómic. Me apropié de esa idea. Y dije, mira, tengo una idea. Voy a hacer un stand-up cómic. Supongo. Sí, ya a estas alturas ya es. Ya, sí. Es mancomunado. Sí, se nota. Y funcionó. Me gustó como. Ya tenía cierta experiencia haciendo cómic, porque publiqué una tira en el periódico Metro 10 años. Y más o menos entendí el lenguaje del cómic y toda mi vida pues estuve alimentándome de estandoperos tanto de Estados Unidos o como empezó el boom por acá, que yo creo que ahorita estamos en una etapa muy interesante porque ya se está separando los punteros del pelotón, ¿no? Sí. Hace algunos años, ¿quién hace stand-up comedy? Sí. Yo creo que los dueños de antros decían, no, pues se está poniendo de moda esto, vamos a traer un stand-up, pero alguien conoce no, pues yo tengo un amigo que es bien cagado. Bien cagado. No, hombre, Ajá. No, en la fiesta de Julián, Ajá. no manches, no, es bien jocoso, Sí, no sí, tienes sí. idea, no, la de risas, no, te lo prometo, no. Garantizado. ¿Quiénes son tus referentes en el sentido del stand-up o como consumidor de stand-up? Aquí en México, por ejemplo, ¿quiénes para ti son los que están marcando esta pauta? Pues obviamente yo creo que está Franco, que despegó. Qué bonita opinión, la de Franco. Es sumamente generosa. Si quieres si la leerla, que compren el libro, nos vamos a dar. Aquí no es dispensario para dar muestras gratis, fíjate. Exacto. Sí, no, compren el libro, pero aquí tienes a Franco Escamilla también dando una frase sobre este texto. A un tal Carlos Vallarta. Carlos Vallarta. Saludos a Carlos. Saludos. Un novato, Alex Fernández. Comediante de cabecera. Exactamente. Rey del humor blanco. Que el Capulina de nuestra generación. Alex Zenaine. Y Trino, Tesoro Nacional. Sí. Ciudadano distinguido del estado de Jalisco. Exactamente. Y la verdad es que creo que la comedia, como lo decías, siempre es muy importante, pero creo que ahorita también en el contexto que estamos viviendo, y sobre todo después de un bache que hubo en México en cuestión de medios, donde por un poco menos de 10 años no hubo comedia en televisión abierta. No. Y la comedia también funciona como una válvula de escape. Creo que a medida que una sociedad aprende a reírse de lo que le está pasando y sobre la risa genera un pensamiento crítico y una vía de solución a los problemas, es como vamos a poder salir adelante. Y eso como que estuvo reprimido casi una década. Sí. Empieza el boom del stand-up y todo el mundo ya está volteando a ver contenidos de comedia. Así es, se dio el boom como a todo. Por ejemplo, en mi generación fue el boom de los DJs. ¿Quién es DJ? Yo. ¿No va a haber un libro DJ Netas, por ejemplo? No, ese ya pasó. Ya pasó. Sí. Fue en los 90, sí, soy un Pero idiota. como la historia es cíclico, puede ser que regrese. Ahí por el 2020 tenemos el bendito DJ Dios, Netas. Pero ese va a ser en compact. En porque compact. va a ser vintage. En vintage. Pero yo creo que fue una reacción. Yo creo que los que corren más el riesgo de la comedia, aparte del comediante, pero él sabe que está corriendo el riesgo, son las empresas o los canales de distribución de la comedia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un estandupero hace un show sumamente controversial que todo mundo lo condena, o sea, a quien van a condenar es a quien sacó ese show, ¿no? A Netflix, a Amazon, a Canal 11 o por el canal que haya sido. Entonces yo creo que cuando hubo una sequía de contenidos cómicos fue por cierta presión que sintieron los medios hacia ese tipo de humor. Y vino después de programas de contenido político. Que no se habían dado hasta esos niveles antes. O sea, personificar a un presidente en televisión en un programa de comedia nunca había pasado. Y esto viene siendo como un péndulo. De repente nos vamos con todo y de repente nada. Entonces, yo creo que tiene que volver la comedia a la televisión porque todo tipo de comedia funciona, es útil. O sea, si un chiste hace reír a una persona, es un buen chiste. Aunque no haga reír a todos. No hay un chiste que haga reír a todo el mundo.
Exacto. Sí, fíjate, ya como comediante y con el tiempo que puedas llevar en el escenario te das cuenta que ni tú eres para todos ni todos son para ti. No, y está muy difícil, o sea, lo que más te conviene como comediante es ser un francotirador. O sea, es solo un tiro dirigido a una persona, a un tipo de persona, porque si quieres tirar con escopeta, pues no vas a matar de risa a nadie. Sí, no, y tampoco vas a agarrar 27 dardos atirados al mismo tiempo esperando que uno caiga al centro. Exactamente, y yo creo que el problema no es, por ejemplo, conozco muchas trayectorias de comediantes que se rinden antes de haber encontrado a su público, y ese es el problema, porque su material, seguramente cualquier tipo de material bien estructurado, bien hecho, va a encontrar un público y va a tener resonancia, pero hay mucha gente que se da por vencido antes de haber llegado al público que es el suyo. Entonces, por ejemplo, hacer este libro de stand-up es una gran trampa para avanzar muchos más lugares en el ámbito de la comedia, porque el libro por sí mismo tiene la virtud de llegar siempre a las manos adecuadas, tarde o temprano. Entonces, este libro ha encontrado un gran público que ya está consciente de este tipo de humor en este tipo de expresión, y está funcionando. Obviamente no me hubiera rendido en el volumen 1 si no hubiera funcionado. Ahora, una pregunta que es clásica, que casi todo el público le hace a un comediante de stand-up. Ay, no manches, entonces, ¿cuánto tiempo va a estar con lo mismo? O sea, ¿no va a haber algo nuevo? Ajá. O sea, es que ya lo vi, ya me reí con esto. ¿Qué más hay después de esto? Lo puedes volver a leer, pero al revés. Mira. Tiene mensajes ocultos. Y de hecho ya estamos preparando... Cómprate otro libro. Mira. Ya viene el volumen 2. Perfecto. Porque pues tú bien sabes, si estás metido en esto, que el material lo sigues escribiendo, ¿Sí? Y de repente tienes material para 3 especiales más, pero tienes que hacer una selección, una curaduría. Tu depuración. Es horrible, porque fíjate, ya en la experiencia como comediante, como bien dices, los primeros 5 minutos son dificilísimos a veces. Luego ya los tienes y luego ya te quieres ir a 10. Llegas a 10 y luego dices, ya no está tan padre esto. Entonces ya se baja a 8. Y luego subes a 15 y luego dices, bueno, ya quedaron 11. Y de poquito en poquito vas construyendo. Y a veces vas a un lugar, te contratan, das show, llegas a los 3, 4 meses y, ay, no manches, nomás dijiste una cosa nueva. Güey, pues ponte en mis zapatos, es bien difícil escribir y que se cagan de risa. Eso es lo que más le envidio a los músicos. Sí, ¿verdad? O sea, ellos tienen una canción que pegue y ya la hicieron toda su vida. Maná sigue cantando, Rayando el Sol, pasaron ya 30 años, o sea, Fer ya se parece a Walter Mercado, que en paz descanse, y siguen cantando Rayando el Sol. Sí, cantando. Y nadie se queja de ellos. No hay necesidad de hacer nada. Y es más, salen con algo nuevo y los abuchean. Sí, Juanes, por ejemplo. Exacto. A Dios le pido. Me tocó verlo hace poquito y, no machista, ni lo sabemos, que canta a Dios le pido, o sea. Pues sí. ¿Crees que vengo por tus nuevas canciones? Pero tú pagarías, por ejemplo, por ir a ver lo mejor de Franco Escamilla. Mira, aquí en Guadalajara sí pagarían. Ahorita está precisamente el señor en el... O haz de cuenta que hiciera una gira anual de lo mejor. Sí, no, y pasa mucho. Por ejemplo, a nosotros nos sucede que nos presentamos un mes en un lugar y el siguiente mes nos contratan en el mismo lugar y es de, ay, dijiste casi lo mismo. O sea, ya caemos en el cinismo a veces. A ver ¿qué es el problema de la audiencia que solo va a ese lugar, ¿no? Exacto, también. O de que también como comediantes no hemos sabido agrandar al público, o sea, ampliar el círculo. Sí, si siempre vas a ver, si siempre es el mismo público, pues está muy canijo sorprenderlo semana tras semana. Y como bien sabes, la comedia en gran parte es por el factor sorpresa. Así es. Sí, entonces, sí. Sí, no, a veces es bien difícil porque es de, ay, no manches, dijiste casi lo mismo. Pues tú porque trabajas aquí me has visto, pero el público es nuevo. El público se rió. Sí, pero para mí fue lo mismo, ¿eh? Ay, no, miras qué pesado. No, o sea, haz cuenta, yo nada más tuve que reunir valor para presentar este stand-up una vez. Cuando fue la editorial y con el temor de que me rechazaran o me aceptaran, afortunadamente me aceptaron, pero un stand-upero normal, o sea, tiene que enfrentar ese mismo temor todas las noches. Porque se puede salir preparado de su casa, llevar el mejor equipo para enfrentar lo que venga, pero de repente un día te sueltan en la selva, un día te sueltan en la nieve, un día te sueltan en el desierto, un día te sueltan en el mar. O sea, hazle como puedas. No, el que te cuento. Luego tienen los eventos privados, que por lo regular son los shows empresariales de... No avisan, no le avisan a nadie y luego se sube la persona, el maestro de ceremonias de, les tenemos una sorpresa. Ay, no sabían, esto no es una sorpresa, va a estar horrible. ¿Por qué me hacen esto?
Por Dios. Y sales con las condiciones más adversas y a hacer tu chamba. Ajá. Y a veces funciona y a veces no. Y hay ocasiones donde puede ser tu mejor material, pero las condiciones no están dadas. No. ¿Y qué tal? Y cuando empiezan a pasar los meseros, cuando tú estás... Sí, no. Es como de... Ay, gracias. ¿No quieres algo? No, que te largues. Gracias. Pues muchos sí pintaron su raya, ¿no? O sea, dijeron, sí. ya, empresariales ya no hago. Sí. Vallarta ya se dio ese lujo. Carlos tiene ya más de un año que no da un show privado por ese mismo detalle. Pero vaya, la verdad es que mucha gente todavía no conoce a ciencia cierta lo que es el stand-up comedy. Hay muchos mitos alrededor de ello. Stand-up comic nos permite abrir esta puerta, nos permite entender un poco más. Quienes quieran dedicarse a hacer stand-up, quienes están empezando en este camino, van a encontrar un libro donde van a entender cómo es la estructura de una rutina, que pocas veces se presenta en literatura en español y sobre todo en México. Sí. Lo platicábamos, no hay libros de comedia ni de cómo escribir comedia hechos por mexicanos. Las referencias que tenemos son Judy Carter con The Comedy Bible, tenemos cosas con Stephen Rosenfield de Nueva York, libros de España, libros de Argentina, de cómo armar una rutina de stand-up, pero en México no hay. Y creo que también lo necesitamos porque, a pesar de que sea el mismo género, la idiosincrasia cambia bastante. Sí, es diferente. Y necesitamos primero entender cómo es que el mexicano ríe o la mexicana ríe para poder entregar un producto que sea lo suficientemente conveniente para todos. Así es. Y este libro, créeme, que lo logra y yo estoy muy contento. Qué bueno. Por haber platicado. Que te haya gustado. Y tenía ya muchas ganas de conocerte porque yo siempre, ya hasta le mandaba en mi cumpleaños, oiga, ¿me puede felicitar de mi cumpleaños? Ya yo ahí 11:30 de la noche no me felicité, le valgo progenitor. ¿No te felicité? No, sí me felicitaste ya. Como 11:58, pero mira, pero fui feliz. Fui feliz. Sí, fue el que dije, lo voy a hacer sufrir un rato. Sí, me hiciste sufrir, yo estuve llorando, me dijeron, ¿vienes a cortar el pastel? No, aquí me quedo. Frente al espejo llorando. ¿De qué es el pastel? De cajeta. Casi ni me gusta. Ni me gusta la diabetes. Ok, el próximo cumpleaños, 11:57. Ay, bendito sea Dios. De la mañana, ¿verdad? Muchas gracias. Con Muchas Pacaso. Gracias. Qué gustazo. ¿Y qué creen? Esto es así, ya estamos locos, como en oferta de mueblería. Les vamos a regalar uno en las redes sociales de Stand Up GDL para que estén pendientes, para que se lo lleven. Esto ya es detalle de nosotros. Es nomás para que estén al pendiente. Acá nos vemos. Autografiado por él. Sí, no creen que